Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carolina Carrillo Vera y este es otro podcast para la clase de Estética 1. En este podcast vamos a revisar los tratados de pintura y arquitectura del maestro renacentista León Battista Alberti, así como el tratado de pintura de Leonardo da Vinci. Los tratados funcionan como una búsqueda de reglas, tanto teóricas como prácticas, capaces de orientar el trabajo de los artistas para que su obra mejore. En estas obras, tanto de arquitectura como de pintura, se mencionan los cánones básicos para que la obra quede perfecta. Estos tratados son de suma importancia porque, por ejemplo, en el Tratado de la Pintura de Alberti es la primera vez que se menciona la palabra de perspectiva. Recordemos que la perspectiva es un concepto que se inventa, o bueno, no se inventa propiamente, más bien se sintetiza en el Renacimiento y es de gran importancia porque es capaz de llevar la tercera dimensión a el plano 2D. Los primeros tratados que voy a revisar son los de León Battista Alberti. Es importante hacer mención que para Alberti el artista ya no solo es un artesano, sino que se convierte en un intelectual, es decir, una persona que sea capacitada y esté preparada pues en todas las disciplinas. En el Renacimiento el pintor no solo era pintor, sino también era escultor, era matemático, sabía de medicina, o sea, era una persona que estaba preparada en todos los ámbitos para poder defender su obra. El primer tratado que voy a revisar es el de pintura. Fue escrito en 1436 y básicamente es un tratado donde Alberti habla de Brunelleschi, de Donatello y de Masaccio. Básicamente es un tratado que va a dar reglas muy sistemáticas a las artes figurativas. En la introducción de este tratado va a marcar la distinción entre una forma presente, la palpable, y la forma aparente, es decir, la que aparece ante la vista. Esta forma va a variar según ciertos condicionantes, como son la luz y el lugar en el que se encuentre. Es decir, por ejemplo, un objeto, digamos una caja, si lo ves más de cerca lo vas a ver más grande, a que si lo ves más lejos lo vas a ver un poco más pequeño. Entonces, eso es una forma aparente, porque en realidad nuestra vista cambia el tamaño y la iluminación según donde esté ubicado, más que la realidad del objeto en sí. Después, en este mismo tratado, va a tratar los colores, que van a ser el rojo, el verde, el azul y el amarillo, que básicamente se tratan de los 4 elementos. Estos colores, Alberti los define como colores fundamentales. Ahora en estos tiempos sabemos que el rojo, el azul y el amarillo se quedaron como los primarios y el verde pues ya sabemos que es un color secundario, pero en ese tiempo pues el verde era primario porque todas las plantas son verdes, ¿no? El blanco y el negro no los va a definir como colores, igual que ahora, pues básicamente solo son modificaciones de la luz. En el libro 2, Alberti va a dividir la pintura en 3 partes. La primera es el contorno de los cuerpos, que es la circumscriptione, que es donde es un sistema llamado el velo, que pues básicamente se trata de trazar los contornos precisos. El segundo se trata de la composición de los planos, que es la compositione, donde va a hablar de la teoría de las proporciones, pues basadas en anatomía. Como ya repetí, los artistas tienen que ser eruditos en muchos temas, entre ellos la medicina era muy importante, sobre todo en estos tiempos del Renacimiento donde están redescubriendo la figura humana.
Y lo que significa el humanismo, pues para hablar del hombre hay que dominar ah, la forma del mismo cuerpo humano. La tercera parte es la que trata de tintas y de tonos, que es la Receptione de Illumi, pues iba a hablar básicamente del relieve. Este, también en este apartado es muy importante porque habla de que el oro puro pues no se tiene que usar en exceso en los fondos. En el libro tercero de la pintura va a hablar pues de la formación y de la vida, del modo de vida que tiene que llevar un artista. Ya no va a ser un artesano como antes, o sea, su arte ya no solo se puede basar en técnica, sino que tiene que ser también intelectual, porque el arte ahora se va a basar en matemáticas y en geometría. Esto es muy, muy importante. En el Renacimiento es todas las proporciones, es cuando se ve lo de la proporción áurea y, y el espiral o la secuencia Fibonacci, que básicamente es toda esta repetición matemática y geométrica que sirven para dar proporciones perfectas en la pintura, sobre todo en los cuerpos humanos. Es importante mencionar que Alberti diferencia la copia y la variedad, y esto se va a expresar durante todo el Renacimiento. La copia básicamente es la abundancia de temas presentes en una composición y la variedad es la diversidad, como en los colores y en los temas. A estos principios, pues, va a haber artistas como Donatello que le hagan mucho caso, ¿no? El segundo tratado que tiene Alberti, bueno, tiene 3 tratados, el otro es el de la escultura, pero ese no lo vamos a mencionar, es el de la arquitectura, que pues va a ser un tratado donde de igual manera se recopilen todos los aspectos teóricos y prácticos, pues que son propios de esta disciplina. Esta obra va a estar también dividida en 10 libros, perdón, de los cuales los 3 primeros se van a hablar de la elección del terreno, de la ubicación, de los materiales que deben utilizar y de los cimientos o la firmeza de las construcciones. Después en el libro cuarto y quinto, van a hablar de los diferentes tipos de edificios que existen, y en el libro sexto va a hablar de la belleza en la arquitectura. La belleza visto desde una forma de armonía, porque se puede expresar matemáticamente gracias a las proporciones que encontremos en ellas. Y por último, pues en el libro 10 va a hablar de la restauración. Este, el, este tratado pues va a tener grandes referencias a las obras de arquitectura antiguas, sobre todo las griegas. Recordamos que el Renacimiento pues es un regresar a todo lo que habían hecho los griegos, y, y se va a basar en las medidas de dichos monumentos para proponer estos edificios modernos. Un apartado muy importante es la ciencia de la construcción que expone Alberti, en la que dice que el ser humano está hecho en semejanza de Dios, es decir, que un ser humano con brazos y piernas abiertos forma un círculo, y este círculo va a ser la base divina en armonía con la naturaleza. Hay un término muy particular usado en el libro que es el de conchinitas, que básicamente se traduciría como la justa medida, que es cuando no sobra ni falta nada. Este es el concepto que hace que veamos algo bello y realmente no sabemos ni por qué. Por último, voy a hablar del tratado de pintura que hizo Leonardo da Vinci, que básicamente es un compendio como de pequeños capítulos que parecieran más bien notas que fue haciendo Leonardo acerca de cómo se debe de pintar, por así decirlo. Habla que el dibujo de un artista debe de ser mimético,
es decir, que se tiene que basar en la realidad. Empieza diciendo que para empezar a dibujar uno tiene que hacer perspectiva, después dibujo al natural, y no se debe de confiar mucho en la imaginación, puesto que nuestra memoria no puede recordar todas las imperfecciones propias de la naturaleza y de lo real, sino que más bien hay que estarlo copiando de la realidad. Y pues en este caso la pintura va a ser pues el mejor medio de expresión para representar el conocimiento de la realidad. Algo que es muy interesante es la teoría de la perspectiva que propone Leonardo da Vinci, ya que no solo está junto a una perspectiva geométrica y lineal como lo abordó Alberti, este, sino que Leonardo va a exponer la perspectiva des- desde el análisis del color. Entonces va a hablar de pues la variación de los tonos que hay mientras el objeto se va alejando del ojo. Y también va a hablar del color bajo efectos pues de luz solar o, o de fenómenos atmosféricos, como por ejemplo la lluvia y esas cosas. El que hoy es que Leonardo básicamente nos da una compilación de sus notas que parecieran más bien como notas de clase, donde parece que el mismo Leonardo da Vinci te está aconsejando de cómo deberías de pintar. Claro que no es un manual como tan específico ni sintetizado como el de Alberti, sino más bien es algo más suelto y expresivo que parece como un relato de un pintor que ya tiene experiencia y que te está intentando que te nutras de sus conocimientos adquiridos. Por último, cabe destacar la importancia que tuvieron estos tratados para el arte que es de la modernidad, ya que si no se hubiera alcanzado tal perfección en la búsqueda de la creación de formas como se le encontró en el Renacimiento, pues no hubiéramos tenido la oportunidad de romper dichas formas. Es decir, si el arte no hubiera encontrado este esplendor donde básicamente podía representar la realidad sin ningún defecto, no hubiéramos podido empezar a jugar con nuestra expresión y con movimientos donde podemos romper la luz y las formas o incluso lo que hacemos hoy en día, que es romper el formato y todas esas cosas, ¿no? O sea, no puedes llegar a la expresión pura de tu ser como artista si antes no conoces todas las teorías y tecnicismos que estos tratados te dan para poder expresar la obra perfectamente. Es decir, no puedes romper la forma si no sabes hacer formas. Podemos resumir en que estos 3 libros van a ser una especie de guía que van a servirnos a nosotros los artistas como herramientas para entender y después poder llevar a cabo la elaboración de distintas obras en diversas técnicas en campos como la arquitectura y la pintura. Por ejemplo, nos van a hablar de materiales, formas, estructuras, ornamentación y la utilización del espacio, tanto en tu lienzo como en el terreno que tengas, ¿no? Entonces, se quedan como una guía o una base para el buen pintor o el buen artista.